Spider-Man Brand New Day se acaba de estrenar, pero esta película pudo haber sido muy diferente si cualquiera de todos estos elementos, historias y personajes que te contaré no se hubieran eliminado de No Way Home. Desde América Chávez como personaje secundario muy importante, Kraven como un villano principal, una historia sin elementos multiversales y un Spider-Man extra que pudimos ver. Todo esto y más te lo contaré a lo largo de este nuevo video de material eliminado de tus películas favoritas. A mí me gusta ser directo. Me gustas, pero también quiero empezar el video con uno de los elementos destacados que más me llaman la atención de esta película, aunque debo admitir que esto entrará en el apartado de rumor. Uno de los artes conceptuales más llamativos y misteriosos que tenemos de esta película se trata de donde vemos de espaldas al Spider-Man de PlayStation. Prácticamente no hay una declaración sobre por qué tenemos este arte, aunque quizá habrás escuchado que solo usaron este traje para agilizar el proceso de esta pieza. Se dice que simplemente tomaron cualquier diseño que tenían a la mano para crear esta ilustración y que no necesariamente tenían planeado integrar a esta versión del personaje en la película. Sin embargo, yo tengo algo que comentar sobre este caso. Si necesitaban cualquier diseño del personaje para ilustrar esta escena, ¿por qué no tomaron a la versión de Tom Holland, el cual sería más fácil y rápido tomar su diseño para terminar este arte? No tiene sentido tomar uno muy específico e incluso uno que no pertenece a las adaptaciones en película. Si tenían a la mano recursos de todas estas películas de Spider-Man, tendría sentido usar a alguna de estas versiones, no una de los videojuegos, un medio totalmente distinto y que probablemente no tendrían acceso tan fácil a esos recursos. Nada de lo que vemos en estos artes es casualidad. Como por ejemplo en esta película Brand New Day ya se ha revelado algunos artes conceptuales y en él vemos nuevamente el diseño de Spider-Man de PlayStation, aunque esta vez la razón es diferente, y es que para esta nueva película se tomó mucha inspiración de esta versión del personaje, tanto en la historia como en escenas de acción, y si ya viste la película quizá lo habrás notado. A lo que quiero llegar es que quizás sí se planteó la posibilidad de que este personaje sí aparecería en esta película. Para los que hayan vivido esa etapa de rumores que existía por ahí del 2019 a 2020, cuando todavía no se sabía mucho de esa película y empezaban los rumores que íbamos a ver a más de un Spider-Man en esta, uno de los primeros fue justo ese, que por alguna razón Andrew Garfield no estaría en esta película. No sabemos si porque pensaban que no iba a querer por los problemas que tuvo con el estudio y cómo de un día a otro lo reemplazaron, o porque todavía no llegaban a un acuerdo. Entonces, si no podrían traer de regreso a esa versión del personaje, se rumoraba que justo esta versión de PlayStation podía ocupar su lugar. Y este rumor toma un poco más de fuerza porque justo el actor que presta su rostro para el videojuego dio unas declaraciones en su momento sobre cómo le gustaría participar en el CUM. Y sobre todo en esas fechas, el actor estaba viajando a Londres, donde otros rumores decían que lo veríamos en la secuela de Doctor Strange. Y recordemos que estas dos películas estaban muy unidas en fechas de grabaciones y tramas. Incluso Doctor Strange 2 originalmente se iba a estrenar primero que Spider-Man No Way Home. Y esto se reforzaba todavía más cuando los fans en sus publicaciones comentaban algo relacionado con que lo querían ver en algo del Spider-Verse animado o en No Way Home, y el actor siempre likeaba dichos comentarios. Ahora, como todos ya sabemos, nada de esto ocurrió, pero tampoco creo que este arte sea simple casualidad. Como mínimo, creo que los escritores lo tomaron como una opción temprana a la idea de ver más versiones del personaje, y sí creo que pudo ser una opción de reemplazo por si Andrew o Toby rechazaban volver, ya que si alguno de los dos no hubiera querido, sería decepcionante, pero que se podría arreglar con otra versión del personaje que es muy querida y que hasta para algunos sería la mejor versión adaptada de Spider-Man fuera de los cómics. Pero ¿tú cómo hubieras reaccionado si de uno de esos portales hubiera salido esta versión del personaje? Házmelo saber en los comentarios.
Ya hemos hablado de cómo Doctor Strange 2 estaba muy ligada a esta película, como así nos lo deja ver este arte conceptual donde vemos a America Chavez, que si hacemos un pequeño zoom, podemos ver que tiene tanto ropa como un rostro diferente. Y si tú pensaste que se parece mucho a la actriz Isabella Merced, déjame decirte que no estás tan equivocado. Como bien nos lo dice esta nota de enero del 2020, aquí se menciona que esta actriz estaba siendo considerada justo para este papel en Doctor Strange 2. En esta película, Steven conoce los multiversos y sus peligros. Por lo tanto, lo más probable es que si se hubiera seguido el plan original, este personaje de ninguna manera querría ayudar a Peter con algo que tenga que ver con esto. Sin embargo, America Chavez, al ser de una edad similar, quizá empatizaría mucho más con Peter y accedería a ayudarle para enviar a los villanos a sus respectivos universos. También se cree que al obviamente todo salir mal, ella sería la responsable de traer a las otras versiones de Peter para ayudar en la pelea final. Esto sería mucho más factible al ella tener el poder de crear portales a otros universos y no algo forzado como lo que tuvimos con Ned dándole poderes mágicos de la nada. O quién sabe, si estos artes corresponden a la etapa en donde estas películas cambiaron de fecha de estreno, quizá America Chavez sería presentada primero en Spider-Man No Way Home y luego se iría con Doctor Strange al final de esta película. Cualquier opción da lo mismo, ya que como nos lo dejan ver estos artes conceptuales, de todas formas su papel hubiera sido muy importante, tanto que aparecería en la pelea final con el antídoto para curar al lagarto. Otra cosa interesante que podemos ver en este arte es como ella sostiene un libro, el cual podemos verlo en otros artes conceptuales. Estas ilustraciones parecen representar las escenas donde Peter sostiene el cubo que puede devolver a los villanos a sus universos, así que podemos suponer que se trataba del mismo objeto. Si pudiera teorizar con esta escena donde vemos a los compañeros de Peter divirtiéndose en una pista de carros chocones y a América en medio con el libro provocando una estela que hace crear estática en toda la zona, quizá nos indica que está a punto de crear un hechizo o algo parecido. Quizá en esta versión América roba este libro de Strange e intentaría ayudar a Peter para borrar la memoria de todos los que sepan su identidad, ya que como lo vemos en otros artes, Doctor Strange sí aparecía pero estaría herido por los acontecimientos de su película, y al América no saber de magia provocaría que los villanos viajen a su universo. O no lo sé, les recuerdo que esto solamente es una teoría. Déjame la tuya en los comentarios. Actualmente es impensable tener en mente esta película sin la participación de los otros Spider-Mans y villanos de otros universos, pero la realidad es que la idea inicial de esta película estaba lejos de cualquier tema de multiversos. Cuando Disney y Sony rompieron relaciones brevemente en 2019, la producción de la tercera película de Spider-Man tenía que avanzar, así que Jon Watts presentó un guión centrado en Kraven el Cazador como villano central, como así deja claro Tom Holland en una entrevista después del estreno de Spider-Man No Way Home. Durante mucho tiempo se planeó una tercera película de Kraven porque las cosas no iban bien y por otros motivos. Jon Watts me presentó esta película de Kraven, que la verdad es que me pareció genial. No quiero hablar de ella por si acaso se llega a hacer en el futuro, pero fue divertido. En esta etapa tensa entre Sony y Marvel Disney, estaba muy presente el plan de sacar a Spider-Man y sus personajes del UCM, creando una tercera película ignorando cualquier referencia a este universo. Y todo esto porque Sony no quería esperar más tiempo para hacer una tercera película. Esa es una de las tantas razones por la que los fans y Kevin Feige odian a esta vieja. Lo poco que se sabe de la trama es que ya que Mysterio había revelado la identidad de Peter como Spider-Man, Kraven se pasaría toda la película cazándolo. Se decía que Jameson estaría contratándolo en primer lugar y que por alguna razón estarían también los 6 siniestros, provocando que esta película fuera un poco más terrenal, con un sentimiento constante de persecución. Quizá parecido a lo que actualmente estamos viendo con Brand New Day.
pero como aún estaría John Watts, sería una versión en ojete. Sin embargo, Sony y Disney lograron hacer un acuerdo. Así que una de las primeras ideas era seguir con el plan de la película de Kraven, y ahora sí incluir referencias al Kum. Como por ejemplo, se rumoraba en ese entonces que Kraven vendría de Wakanda y que comería una fruta parecida a la que come T'Challa para obtener su fuerza sobrehumana. Como ya todos lo sabemos, esto no ocurrió. Probablemente al ya arreglarse el acuerdo, Sony ya no quería usar a Kraven, ya que tenían intención de hacer su propia película y quizá su propia trilogía. No mami, qué penda. Es ahí que Disney y Kevin Feige entran para proponer la versión que todos conocemos. Sin embargo, se alejó bastante de la versión final que todos vimos en pantalla. Por cierto, déjame en los comentarios qué otra película te gustaría que investigara la versión que pudimos ver para hacer un video próximamente. Tanto de Marvel, DC, películas de acción, thrillers, lo que sea. En este canal les traeré todas esas versiones que estuvimos cerca de ver. Ahora sí, continuemos. Ya que tocamos todas las cosas más importantes que se eliminaron de la película, ahora continuemos con las que sí llegaron, pero que pudieron terminar de una manera totalmente diferente. Un artista que participó en la película reveló ilustraciones oficiales donde podíamos ver a Peter visitando a Adrian Toomes. ¿Para qué? Pues no lo sabemos concretamente, pero quizá era para pedirle ayuda sobre cómo tratar y rehabilitar a los villanos que venían de otros universos. Y esto se puede medio confirmar con este otro arte conceptual donde vemos a ambos andar por la ciudad como aliados. Creo que podemos asegurar que este fue el villano que estuvo más cerca de aparecer de todos, ya que tenemos un montón de artes conceptuales de él en la primera versión de la historia, como estos donde estaría presente en el momento que fallece la tía May. Y también lo veríamos luchar con algunos otros villanos clásicos como el Doctor Octopus, pero como sabemos no se pudo grabar ninguna participación por problemas de agenda con el actor Michael Keaton. Por otro lado, tenemos el caso de Mysterio. A pesar de que Quentin Beck muere al final de Far From Home, en varios storyboards e ilustraciones de la batalla final en la Estatua de la Libertad, se podía ver a Mysterio vivito coleando e incluso teniendo un enfrentamiento cara a cara contra Doctor Strange, y también pelearían en la dimensión espejo. No se sabe con certeza si la idea era revelar que Mysterio nunca murió y que todo fue una ilusión, o de ese universo, pero traído unos momentos antes de morir. Si a mí me lo preguntan, quizá tendría más sentido que sea la misma versión y que se revele que fingió su muerte de alguna manera. Lo que sí queda claro es que durante gran parte de la producción, Mysterio estuvo contemplado para ser uno de los villanos principales del clímax, cosa que no hubiera estado mal, ya que gracias a él todo el desvergue espacio-tiempo ocurrió en primer lugar. Otra prueba que tenemos sobre cómo casi vemos a Mysterio en la película y siendo probablemente el villano principal sería este storyboard donde él sería el responsable de matar a la tía May. En lugar de que Norman se vaya dejando a Peter devastado, aquí Mysterio parece que disfrutaría el momento burlándose, a lo que Peter se pondría cabrío y tendrían una pelea bastante intensa. Esta se ubicaría probablemente en un túnel vial o algo así, ya que vemos que Peter lanza a Mysterio contra un camión, pero también vemos una estructura como un techo. Y ahora entramos nuevamente al terreno del rumor, porque si algo sonó fuerte en foros y filtraciones de esa época, era la llegada de un sexto villano para completar a los clásicos 6 siniestros. Durante meses, los insiders más influyentes de la industria daban por hecho que el Rhino de Paul Giamatti, que vimos en The Amazing Spider-Man 2, o el Duende Verde de Dane DeHaan iban a hacer una aparición también. Se decía que Sony quería cerrar el grupo de 6 a como
diera lugar, para pagar esa deuda histórica que tenían con los fans desde la época de Sam Raimi. Aunque en la película final Rhino solo terminó siendo mencionado en esa charla casual donde los tres Spider-Man comparan a los villanos más raros que han enfrentado, incluso alguno de los filtradores con más renombre como Daniel RPK confirmaba su participación en esa época. Todo parece indicar que en los borradores más tempranos del guión sí se consideró tener a ese sexto integrante para armar una batalla todavía más masiva contra ellos. Y hablando de eso, un aliado para enfrentarlos pudo ser Venom. En los primeros borradores del guión sí iba a tener una participación activa durante el tercer acto. Los guionistas Chris McKenna y Eric Summers confirmaron que intentaron meter a Venom en la batalla final en la Estatua de la Libertad a toda costa. Incluso ya tenían un chiste recurrente en el que Venom nunca llegaría a tiempo a la pelea porque se quedaba atascado en el tráfico del túnel de Lincoln. Al final los escritores admitieron que el guión ya estaba súper saturado y prefirieron recortarlo, pero la idea de ver a Venom peleando al lado de los tres Spider-Man estuvo en la mesa durante meses. En lo personal, creo que hubiera sido interesante verlo, pero también creo que hubiera sido muy forzado. Este momento es especial porque vemos a las tres versiones de estos personajes juntos, compartiendo un mismo sentimiento y destino. No tendría mucho sentido integrar a Venom. Se sentiría que no cuadra en la ecuación. Son de esas cosas que no porque se te ocurrieron, significa que deben ser integradas a la de huevo. Ahora, hablemos rápidamente de los artes conceptuales donde vemos diferentes trajes para estos villanos. En el caso de Norman Osborn se tenía pensado actualizar su traje, ya que era el que se consideraba el más feíto. Hay algunas propuestas interesantes, otras que mezclan el concepto de los elfos oscuros que vimos en Thor 2, que al menos yo creo que era bastante creativo, y otro donde vemos que toma tecnología de Stark para crear su nuevo traje, el cual es una maldita basura. Y qué bueno que no lo hicieron. Uno de mis favoritos fue el del casco en el planeador, ya que se veía increíble y sería un gran detalle a la gárgola que siempre aparece en los cómics y versiones animadas del personaje. Al final se decidió hacer algo muy sencillo, y es que con algunas partes del planeador Norman reforzaría su traje y usaría la sudadera morada que le dieron en el refugio para hacer referencia al traje clásico, y también se decidió quitarle cualquier máscara para que el actor pudiera lucirse mucho más, además de que ya tiene cara de loco, ¿no? O sea, él no necesita una máscara para dar miedo. Con esto se buscaba reforzar la idea que la cara de Norman es la cara del Duende Verde, cosa que en mi opinión fue lo mejor que pudieron hacer, y para prueba están escenas como esta. El mismo proceso ocurrió con los demás villanos. A algunos se les buscó darles looks totalmente diferentes, otros más apegados a los cómics, y el resultado final fue un poco de todo. En el caso del Doc Ock solamente se le puso un suéter y una chamarra debajo de su saco, para que no anduviera enseñando la barriga, ya que el señor en ese entonces tenía 68 años. Sí, no necesitábamos ver eso en pantalla. Electro quizá fue el más beneficiado, ya que le dieron toda una nueva identidad que le ayudó mucho al personaje. Con Sandman y el Lagarto es algo diferente, ya que la razón por la que nunca vemos sus versiones humanas es por problemas de grabaciones, ya que recordemos que esta película se grabó en la época del bicho, así que no pudieron asistir al set a grabar sus escenas. Y las únicas que vemos en realidad son escenas recicladas de las películas en donde aparecieron. Así que para Sandman solo se le dio su aspecto de arena siempre y al Lagarto igual, aunque igualmente se pensó en darle un rediseño más apegado a los cómics con su bata rota. Al final se dejó casi idéntico. Por ahí se dice que fue para ahorrar tiempo, pero no lo sé, porque si tú lo ves, sí tiene algunas diferencias y se nota que no es el mismo modelo, porque este se ve 10 veces más falso que el original, así que no sé qué pasó aquí. Spider-Man durante toda la película cambiaría varias veces de traje, y aquí podemos ver un montón de ellos, unos más apegados a los cómics, otros muy raros y hasta ridículos, como este donde se pensó que Peter iba a poder controlar los brazos del Doc Ock con un visor y un control. Puedo apostar un buen dinero chingón que esta fue idea de John Watts.
ese no sería el único nuevo gadget que veríamos de Peter. Algunos artes conceptuales nos muestran diferentes brazaletes, el cinturón donde guardaría su traje y hasta una especie de escudo de telaraña. Pero sigamos con los trajes. Hay algunos interesantes como este, donde se ve el clásico traje negro de Venom. Quizá algunos podrían pensar que esto significaba que iban a meter este recurso a la película, pero en realidad es que era una versión pensada para el reverso del traje, no para integrar al simbionte en la historia. Supongo que esto se descartó porque no tendría sentido que tuviera una araña totalmente distinta por dentro y porque sería desperdiciar una bala muy importante. Cabe mencionar que estos artes no nos indican que estas versiones estuvieron a punto de llegar a la película. El trabajo de los artistas conceptuales es crear un montón de versiones para poco a poco llegar a la final. Por eso verán unas cosas demasiado raras, pero en realidad la mayoría nunca estuvieron ni cerca de llegar al corte final. Ahora, para terminar, ¿qué les parece si continuamos con... ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es mi canal principal, Sal de la Sala, en donde te cuento todo lo que rodea tus películas y series favoritas. ¿Y esto? A ver, veamos. ¡Oh! Es mi canal secundario, Hace unos días, en donde te doy las noticias sobre todo el mundo del entretenimiento, películas, series, videojuegos, redes sociales, polémica, de todo. ¿Y esto? ¡Oh! Es mi Instagram, en donde te aviso cuando se suben videos en todos mis canales y no te los pierdas. ¿Y esto? ¿Qué será esto? Oh, es el recibo de luz. Me la van a cortar por no pagar a tiempo. Así que suscríbete, dale like y todas esas cosas a todos mis canales para que ya no me endeude. Y también me vuelva millonario y pierda lo poco de humildad que me queda. Ahora sí, continuemos con lo que queda del video y terminemos con esas escenas eliminadas que casi estuvimos a punto de ver. Una de ellas, y la que más me duele no haber visto, fue una escena de pelea de los 3 Spider-Mans contra el Duende Verde, el cual iba a tener una duración bastante considerable en pantalla. Esto porque hay algunas imágenes de William Dafoe recorriendo los andamios de la Estatua de la Libertad y también donde lo vemos pelear contra el Spider-Man de Tobey Maguire encima del planeador. Una reverenda desgracia no poder verlo, pero un fan hizo algo parecido inspirado en esto para que no nos sintiéramos tan mal. Hay algunas otras escenas que al inicio no estaban en esta película, pero que sí lograron salir a la luz con el tiempo, como esta donde vemos a Peter el cómo se manchó su traje de verde y otra donde veíamos a Matt y a Happy discutiendo con control de daños. Ambas escenas poco o nada aportaban a la película, por lo tanto es normal que se hayan eliminado, pero posteriormente ambas aparecen en la versión extendida de la película, al igual que una conversación ligeramente más larga entre los 3 Peters, que originalmente iba a ser mucho más larga, dando detalles de, por ejemplo, la vida de Tobey, pero que se descartó la idea por si se quería explorar esto en el futuro, es decir, por si se animaban a hacer un Spider-Man 4 u otro proyecto donde esta versión tuviera mucha más participación. Originalmente se tenía pensado que la muerte de la tía ocurriera en una ambulancia mientras esta manejaba a alta velocidad por la ciudad, pero por problemas de El Bicho se tuvo que filmar esta escena en la planta baja del edificio donde vivía Happy. Una lástima, porque cuando escuché de esa escena me la imaginé muy dramática y creo que hubiera sido bastante fuerte ver eso en el cine, pero bueno, nos lo perdimos por culpa de un murciélago en una sopita. Peter y Doctor Strange iban a estar saltando entre universos e íbamos a ver cómo pasan por escenarios emblemáticos de las anteriores películas, pero supongo que esta escena la descartaron porque al final nunca vemos a los personajes viajar entre universos y sobre todo porque arruinaría la sorpresa de ver a los otros Spider-Mans. Otra escena que hubiera estado interesante de ver sería una pelea entre el Duende Verde y el Doc Ock, algo que hubiera
hubiera sido bastante épico teniendo en cuenta que son de los villanos favoritos de todos. Y esto sí estuvo a punto de llegar, y como prueba está este arte conceptual. No man, hasta rimó y todo, jaja. Y para terminar, hubo un final bastante diferente en la película, uno donde no involucraba nada de un hechizo para que todos olviden a Peter. En este se tenía pensado que Peter aceptaría las consecuencias de haber sido tan descuidado y se volvería un superhéroe público, terminando con un discurso muy a lo Iron Man en su primera película. Llámenme loco, pero estoy seguro que esa idea fue de John Watts, cabrón. Fue de ese güey. A mí no me engañan. Ya, güey, déjalo, pobrecito. Es que se mama. Era un pendejo ese güey. Honestamente, qué bueno que esto no ocurrió, porque justamente una de las cosas que mejor hace esta película es el final. Y sin eso, lo más probable es que hubieran tenido un recibimiento muy parecido al de sus anteriores películas y no terminaban de convencer a la perrada. Lo que sí sabemos es que el hubiera no existe. La versión que tenemos es la única y sin ella no tendríamos la nueva película que pinta bastante interesante. Que hablando de ello, si estás viendo esto el día del estreno, lo más probable es que yo esté justo ahora viendo la película. Y quién sabe, en una de esas estoy en el mismo cine que tú. Si ese es tu caso, quiero decirte que debajo de tu asiento vas a encontrar una bomba. Si quieres sobrevivir, tienes 5 minutos para resolver esta adivina... No te creas. El día de mañana, jueves, en mi canal principal Sal de la Sala, subiré mi video anal y cis de la película, donde diré la verdad objetiva de ella. Así que si quieres copiarle a alguien la opinión, pues nos vemos allá por ahí de las 3:15 p.m. hora Ciudad de México, ¿no? Si es que todo sale bien. Si todo sale mal, pues no sé, tú suscríbete y ahí cuando se suba lo picas y lo ves y te callas. Te recuerdo que puedes dejarme en los comentarios qué película te gustaría que investigue para encontrar todo lo que pudo ser. Suscríbete, dale like, deposítame todas esas cosas. Bye.